Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Un día más, Ritmo Catracho Televisión. Estamos transmitiendo estas entrevistas agradables todas las noches con personajes que han puesto en alto el nombre de Honduras en diferentes campos, doctores, abogados, futbolistas, cantantes. Aquí entrevistamos a todo tipo de personas que para nosotros son importantes las opiniones que ellos realicen en cualquier ámbito, en el ámbito deportivo, en el ámbito nacional, en el ámbito político. Siempre es bueno hablar con personas que el día de mañana algo nos han dejado en todo este mundo de Honduras. Y hoy vamos a hablar con alguien a quien Honduras respeta, a alguien a quien Honduras quiere, a alguien que se puso un gafete de una selección nacional, una selección que han pasado un montón de años y siguen siendo los referentes en las participaciones de Honduras en las Copas Mundiales. Los que lo vieron jugar aseguran de que muy pocos futbolistas han nacido en este país con la técnica que él tenía. Para mí es un orgullo hoy presentar a Ramón Enrique Maradiaga. A mí no me gusta llamar a las personas por su sobrenombre, pero en Honduras todo el mundo lo conoce por el Primi. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, Alex. Gracias por la introducción. Un saludo a todos los que están pendientes de su programa Ritmo Catracho. E indudablemente, pues, contentos de ser parte de esta invitación y poder conversar en relación a lo que usted bien ha dicho antes de salir al aire, de lo bonito y agradable que es el fútbol. Vamos a empezar, profe, porque todo el mundo dice el Primi. Todo el mundo dice el Primi, todo el mundo aquí, pero ¿quién es el Primi? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Yo lo sé. Tal vez la generación mía lo sabe, pero hay mucha gente nueva en redes sociales que solo saben que Primi era aquel que jugó en España 82, aquel que dirigió la selección y aquel que dirigió al Motagua. Pero ¿quién era Primi de niño? ¿Cómo fue su vida de Primi? Yo voy a decir dónde, allá por Amapala. Sí, ahí nacimos en la isla del Tigre, en Amapala. Nacimos un 30 de noviembre de 1954 y con una infancia pues bonita porque vaya, se jugaba en las calles, los juguetes o los juegos que habían eran al aire libre, jugar maule, jugar trompo, jugar con unas ruedas para empujadas con una varita para uno seguirlas, exactamente, el Con el, jugar landa. usted jugó con el ring de bicicleta, que con un palo uno lo empujaba Sí, así. sí, que le empujaba con un gancho para ir corriendo. Eh, y bueno, yo estuve hasta la edad de 12 años, como le digo, una infancia buena. Mi papá pues era contador vista del puerto. Él era el encargado de hacer la revisión de los barcos que llegaban de todas partes del mundo. Y luego, pues a la edad de 12 años, como en Amapala no había secundaria, nos trasladamos acá a Tegucigalpa para poder continuar los estudios, que era un anhelo y una visión de mi madre de que nosotros nos graduáramos, porque sí teníamos, como ella nos decía, la mejor herencia que nos podían dejar. Así es que en ese sentido, en Amapala jugaba solo en la calle, no jugué con ningún equipo. Y al venir acá a Tegucigalpa, pues ahí fue cuando ya me federé en un equipo juvenil y posteriormente pasé al equipo mayor para posteriormente, pues ya lo que todo el mundo sabe, fichar con Motagua en 1973 y hacer mi debut en el 74. Primi, a las mamás más, a las mamás, no les gusta que los hijos jueguen fútbol. Las No, mamás ahora siempre sí. están regañando. No, pero yo me acuerdo que no sé si en el tiempo suyo, pero en el mío yo me crié con mi abuela y mi abuela detestaba, decía que el fútbol era para vagos y se enojaba que fuéramos a jugar. ¿Le pasó eso a usted? No, por eso, le digo, ahora más bien las madres empujan a los hijos para que vayan a jugar. Antes no, yo no tuve el apoyo de mis padres en ese sentido. Mi mamá era contraria a que yo jugara. Tal como le dije al inicio, ella me decía que la mejor herencia que podía dejarme era la educación. Ella soñaba con verme en un escritorio. Yo me le escapaba. Bueno, nosotros viajábamos continuamente a El Salvador porque Amapala para San Miguel, Santa Rosa de Lima, pues era rápido el trayecto.
digo rápido en aquel tiempo, porque de Amapala viajábamos a San Lorenzo nosotros le decíamos gasolina, unos transportes tipo barquito, eran 3 horas de viaje y después de llegar de San Lorenzo agarramos para la frontera o para Santa Rosa o para San Miguel. Y entonces, en ese sentido, ella nunca le gustó que yo jugara y se compraba unos bolsones de cuero porque ella, como era costurera, me hacía unos bolsones de tela, de azulón, y El de cuando... aquí, el de aquí. no, no, ese de tela era así en el hombro, ahí metía los cuadernos, pero el problema era que cuando yo llegaba a la casa, que salía, porque era doble turno, mañana y tarde en la escuela, yo salía a las 4 de la tarde, no entraba a la casa, sino que tiraba El el bolsón. bolso. Pero ella en El Salvador compraba esos bolsones de cuero, esos que dice usted, que se ponía uno atrás, tipo mochila, y ahí pues yo para irme, ella lo hizo con la intención de que yo tenía que entrar a la casa, quitarme el bolsón, y yo buscando las maneras, con la tijera que ella costuraba, corté La las cinta. correas de enganche, y yo cuando llegaba a la casa, desde la puerta tiraba el bolsón y me iba a la calle. Bueno, al extremo que ella me escondía los zapatos, me escondía la ropa para que no saliera, prácticamente me quitaba todo, ¿verdad? Pero yo me las ingeniaba para ir a jugar, a veces me iba descalzo, bueno, yo la buscaba la manera. Y recuerdo que un día, un año, el 6º grado, yo me vine aquí a Tegucigalpa y solo en el campo pasaba, solo en el Birichiche. Y ella vio que no, que yo no estaba haciendo nada acá y me vino a traer y me volvió a Mapala para graduarme como en primaria. Y ya después ya nos venimos acá, pero ella luchó conmigo para que yo no jugara. Me castigaba, indudablemente que los castigos no eran por quererme castigar, sino que yo no le cumplía tampoco en No la le hacía escuela, caso. no sacaba buenas notas. Y entonces, claro, pasaba las vacaciones Estudiando. estudiando para ir a las Olimpiadas, pues. Sí. Entonces eso, la verdad que y mi papá tampoco no le interesaba, no es como ahora, pues, que le compran los zapatos, los tacos, no, yo venía a la manera como, o miraba la manera como encontraba un par de tacos para poder ir a jugar, pero bonito, bonito todo ese recuerdo, porque es algo que la verdad que a mí me costó y que lo he disfrutado. Es que en los pueblos es el mismo patrón. Yo también soy de un pueblo y es igual. El trompo, la rayuela, la libre, las ardillitas cambian de puesto, la arranquemos la cebolla, el meterle agua a una llanta de carro y andarle empujando con 2 leños de Sí, carbón. O sea, eso, el patrón es el mismo en los pueblos, en Honduras, casi todos que somos de pueblo vivimos ese patrón. ¿Quién puso los ojos y dijo, ese cipote tiene condiciones para llegar largo en el fútbol? no, pues fue iniciativa mía. Fue aquí había un equipo que se llamaba San Lorenzo y justamente tengo tan presente la fecha cuando yo fui a entrenar, lo entrenaba don Lurio Martínez, un negrito, que es muy común, muy popular porque le decía a uno, pegale con izquierda, Viuto, le decía a uno, ¿va? Pero ese día yo me fui a entrenar al Birichiche con el San Lorenzo, que ellos tenían la sede, por decir sede, donde está en la Quinta Avenida, entre Cuarta y Quinta Avenida, ahí en Comayagüela, donde era el cine hispano, no sé si lo conoció, Sí, sí, sí. donde está la Escuela Lempira, por ahí tenían ellos en unos billares, pues ahí se reunían los jugadores, los dirigentes. Y yo fui a entrenar ese día, tengo presente que fue el día cuando se inicia la guerra, Honduras-El Salvador. Entonces, cuando yo venía del campo, ahí por la iglesia La Merced, eh, yo venía caminando tranquilamente y en eso yo miro a mi mamá en la esquina, en la Quinta Avenida, y me dice, corre. Entonces yo digo, bueno, me va a pegar, dije yo, porque me fui a la... Pero no, yo ni cuenta me daba que era ya el toque de queda porque había que encerrarse por lo que estaba pasando. Cortaron la energía. Entonces, después de eso, de la guerra, allá como a las 2 semanas, yo volví al Birichiche un sábado y estaba jugando el equipo Universal juvenil contra, creo que era el Balboni, y ese día le metieron como 8-0 al Universal. Y en ese equipo jugaba un amigo
que visitaba el barrio, porque yo tenía una pandillita ahí en el barrio, la Gavía. donde jugábamos las potras. Y entonces ya vino, yo cuando lo vi le dije, mira Toño, decirle al entrenador que si me puedo venir a aquel equipo, que yo puedo jugar de portero, porque el peor de ese equipo cuando le metió los 6 goles fue el Era el portero. portero. Y entonces yo jugaba de portero, yo no tenía problema. Entonces ya hablaron con el entrenador, don Francisco Fernández, y me dice, no, preséntese el lunes, aquí al Birichiche. Y así me presenté el lunes ya de todo, con una sudadera blanca, calzoneta blanca, media blanca de portero. Y toda la semana entrené de portero. Me pidió los documentos, mi nacimiento, la foto y todo se la di. Y ese sábado debutaba yo jugando contra Federal y estaba yo cambiando portero cuando se acerca el entrenador y me dice, mire, me dice, usted puede jugar a otra posición. Sí, le digo, yo puedo jugar de volante, delantero, yo soy zurdo. Entonces, sí, me dice, yo sé que usted es zurdo, pero mira que vinieron los porteros, me dice, que no llegaron la semana pasada. Y yo quiero, me dice, ponerle en otra posición. Usted me puso de puntero izquierdo y me hice un partidazo. Total que en ese equipo juvenil duré 3 meses. Y le hablo que a la edad de 15 años ya me estaban ascendiendo a la Liga Mayor, el equipo universal de Liga Mayor que juega contra la Argentina, contra el Federal, contra la Escuela Agrícola Panamericana, todos esos equipos, que el Troya, y ya, pues, pero de alguien que me haya llevado, no, sino que yo fui, busqué chamba, como dicen, busqué meterme, y ya pues, en base a lo que Dios me dio de talento, el entrenador pues vio que yo tenía condiciones y a la edad de 15 años estaba jugando Liga Mayor y prácticamente pues ahí fue cuando jugué 3 años y en Motagua me contrata en 1973. Primi, en ese tiempo jugar fútbol era, yo recuerdo, miro fotos y conozco muchos jugadores que ya incluso están retirados, ya están haciendo sus vidas como usted, pero era para grandotes, así, todos eran así, grandotes, fuertes. Ramón Maradiaga no es grandote y no se mira fuerte. ¿Cómo acoplarse a alguien que no es tan robusto como era un requisito en ese tiempo para jugar al fútbol? ¿Cómo acoplarse en medio de ese montón de grandotes? Pues más que todo por habilidad, Alex. Voy a decir la palabra que comúnmente usamos nosotros, yo era pajero. Okay. Entonces agarraba la pelota y enganchaba, y tal como bien dicen, nosotros entrenamos en el Birichiche 2 equipos, el Argentina, de un personaje que tenía, era el dueño del equipo, le decían el niño Hasbun, él corría inclusive en moto, era un turco, y entonces la mitad del campo del Birichiche era de la Argentina y la otra mitad era de nosotros. Entonces, prácticamente con ellos jugábamos todo el año, porque después de que hacíamos los calentamientos, tiro al arco, terminamos haciendo un colectivo entre los dos. ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando ya el entrenador me vio y en realidad habían jugadores que antes le tiraban a matar, no es como ahora, ¿verdad? Que cualquier cosita pues ya pitan falta. Que si se lo lleva, no, y que si se lo lleva le hace así al defensa para que pase. No, y además, sí, no, y además caer en esa cancha del Birichiche que era con piedra y todo. Muerte. Era un lío, ¿eh? Entonces, la verdad que uno logró sobrevivir en base a la habilidad, en base pues a la astucia, de saberse, de no dejarse ir al contacto. Y no, como le digo, un equipo de la Escuela Agrícola Panamericana que eran todos de Sudamérica, uruguayos, chilenos, y llegar a ver esos animales que usaban uniforme de blanco, todo blanco. Y como le digo, muchos jugadores que habían unos, por ejemplo, yo tenía un compañero, Tobar, era albañil, él terminaba su trabajo a las 12 del día del sábado y a las 3 de la tarde estaba corriendo ahí en el campo. Un volante fino, calidad de jugador. ¿No? Sí. Nada, y más bien lo que hacía es que llevaba su pachita de guaro atrás y con eso se calentaba, ¿va? Se echaba un taponcito y ya entraba. Pero no, digo, lo que nosotros vivimos
irrepetible, ¿va? Pero en realidad esos eran los estándares de juego que se manejaban y de los cuales pues nosotros prácticamente disfrutábamos en esta etapa. Ramón Maradiaga, jugador del Motagua, de nombre en el Motagua, jugador de la selección de España 82, luego decide ser entrenador. Yo le voy a decir algo. Usted tiene, al verle su rostro, es una persona de mucho carácter, una persona fuerte. Yo lo he entrevistado un montón de veces, he estado en miles de partidos que ha dirigido Primi, pero también he hablado con muchos futbolistas que Primi ha dirigido. Y hasta hoy, no he escuchado a un futbolista que hable mal de Primi. Hasta hoy, todos los futbolistas que yo he hablado que se refieren a Ramón Maradiaga lo tienen en un pedestal como un tipo, como ser humano, estoy hablando de la persona, como el mejor ser humano que ellos han conocido. Es parte del éxito de Ramón Maradiaga, no, bueno, yo, tener una buena relación, relación laboral, porque yo conozco, y le he hablado con jugadores de la España, con jugadores del Motagua, con muchos jugadores que Ramón Maradiaga ha entrenado, y todos hablan, no, Primi aquí, Primi acá, y muchos de ellos están hasta retirados, Primi. Sí, mira, Alex, bueno, yo creo que solo le preguntó a los que eran titulares, porque a los que eran suplentes quizás me maldecían, a los que no jugaban. No, mira, yo tengo un lema, Alex, que eso nadie me lo va a quitar. Y lo he dicho en muchas oportunidades. Yo antes de ser entrenador fui jugador. Y antes de ser jugador fui aficionado. Entonces, yo creo que al haber vivido esas tres etapas me da a mí la pauta como saber entender la reacción de un aficionado cuando su equipo pierde, entender la reacción de un jugador cuando no se siente valorado, no se siente pues con el verdadero respeto que se le debe tratar como persona y como profesional. Entonces, porque yo viví una etapa donde en aquella época que no la voy a cambiar, los entrenadores pues eran los que mandaban, eran los que decidían, ellos eran gerentes, eran preparadores físicos y habían etapas en que uno para poder hablar con un dirigente, que era muy difícil, había que pasar primero por el entrenador. Y yo pues en muchos momentos me sublevé. Yo fui un jugador rebelde porque no me gustaba la injusticia. Voy a contar así no anécdota, sino que una situación de lo que se vivía con entrenadores que tenían el control del equipo. Por ejemplo, en una época llego yo a cobrar y estaban todos los jugadores jóvenes afuera, los que eran suplentes, y les digo yo, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Que no está el señor que paga. Entonces, no, me dice, ahí está, pero bueno, ¿y ustedes? No, es que dicen que el entrenador dio la orden que solo le van a pagar a los 11 que juegan. Entonces, ¿cómo le digo? Sí, ya entré yo, hablé con el que pagaba, con el directivo, y le digo, bueno, y le digo, ¿cómo está eso que solo le pagan a los que, bueno, es una orden, dice el entrenador? Entonces, mire, le digo, te viene, me pone el salario en un sobre, me lo pone y le digo yo, disculpe, le digo, pero yo no voy a cobrar hasta que no cobren los que están afuera. Ya mis demás compañeros habían cobrado, los que habían llegado temprano y todas cosas. Y yo vine, le dejé el sueldo ahí, me regresé. Al día siguiente, bueno, el entrenador me llamó y me dijo, mira, vos, no le digo, pero es que aquí es equipo, le digo, aquí no es preferencia de que 11 vamos a jugar. Nosotros dependemos de los 11 suplentes porque eso nos exigen. Y total que ese tipo de acciones a mí me marcaron porque dije yo, vaya, primero yo no pensaba ser entrenador. Yo de la noche a la mañana caigo como entrenador y ya cuando me vi en el puesto, interpreté eso, que al jugador hay que exigirle, porque eso es parte mía, pero también hay que saber entender que es un profesional y como profesional también se necesita que se le cumplan sus derechos para poder también ellos cumplir con sus deberes. Y en ese sentido, pues, donde he estado, factor fundamental para mí es llegar a un equipo, pero que verdaderamente se le cumple y se le respete como profesional. Entonces yo, esa es mi manera de ser. Fuera de la cancha, pues bromear, tener una relación de afinidad,
de empatía, pero dentro del campo ahí las cosas cambian porque ya la exigencia va en el plano profesional con el objetivo de sacar buenos resultados. Aquí va una pregunta. Hablar de España 82, yo me la sé de memoria porque yo trabajé 10 años al lado de Salvador y Salvador todos los domingos habla de España 82. No hay un domingo que no hable de España 82. Pero Salvador nunca ha contado cosas que solo las pueden contar los futbolistas. Por ejemplo, ¿cómo fue el camerino antes del debut en el Mundial? Eso no lo sabemos. A mí me gustaría saber cómo fue el camerino, qué estaban antes, cuando estaban en la charla técnica, antes de salir al campo del primer partido en el Mundial de España, quién era el más nervioso, quién era el más tenso, quién era el que no paraba, quién era el que estaba... O sea, esas cosas es bueno conocerlas porque el aficionado no sabe qué pasa en los camerinos de un equipo de fútbol. Y nos gustaría que usted nos contara un poco de esa experiencia. Bueno, indudablemente que nosotros nos hemos considerado una familia, el grupo, del 80 hasta el 82, hasta el 85. Todos pues son parte de lo que fue ese proceso, en el que logramos la clasificación al Mundial por primera vez y en el que se frustró esa posibilidad de poder haber asistido de forma consecutiva al segundo en el 86. Ese día me voy a ir un poquito más atrás, 24 horas más atrás, porque cuando estábamos en el hotel de ahí de Valencia, el Hotel Lido, estábamos viendo el juego, estábamos viendo el partido Brasil-Nueva Zelanda, creo, si no mal no estoy equivocado. Y ese mismo día estaba jugando El Salvador. Entonces, a Salomón Nasa le hablan por teléfono, él baja y él regresa como a los 10, 15 minutos y nos dice, va perdiendo El Salvador 3-0. Nosotros le dijimos, deja de bromear, le dijimos, no, porque no, con la gente que tenía El Salvador, no creíamos que podía ir perdiendo. Sí, sí, entonces, bueno, pasó el partido que estábamos viendo y ya casi al finalizar, dice el narrador, se ha impuesto un nuevo récord de goles en una Copa del Mundo. Ya fue cuando dijo 10-1. Los que estábamos en el salón ese, nos levantamos automáticamente como que nos habían puesto un alfiler y saltar, ¿verdad? Yo me fui a la habitación y ahí pues ya esa noche no dormí, pensando lo que podía pasar al día siguiente, luego de ver los diarios de España donde decían se espera una goleada similar, esto y lo otro, pero la verdad que la tranquilidad para nosotros se dio en el momento de la charla, cuando el profe pues nos hizo ya relación de uno por uno, las características de los jugadores, la manera como nosotros teníamos que pararnos, los movimientos que teníamos que hacer, y al final puso en la pizarra así, el mundo hoy hablará de Honduras, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotros fue pues como una inyección más de motivación y de confianza de lo que nosotros íbamos a realizar. Cuando llegamos al estadio, íbamos en el bus, siempre recuerdo esta parte que justo para llegar al estadio Casanova hay una intersección. ¿Cómo le puedo hacer referencia para que me pueda entender? Algo aquí en la capital, un lugar como... bueno, la cosa es que los dos buses nos encontramos en distintas rutas. ¿Ya? Nosotros veníamos por la izquierda y ellos venían por la derecha. Llegaron a un mismo. A un mismo punto donde había una intersección para enfilar directamente al estadio Luis Casanova. Entonces, en el momento ese, cuando nosotros vimos el bus de España, le empezamos a gritar al chofer que acelerara. Entonces él pasó y el bus de España venía atrás de nosotros. Los que veníamos atrás, Pecho, Cochero, Tile, yo, veníamos sobre los antebrazos de los asientos sentados
eh, y como era un bus de lujo donde había una mesa para jugar naipes, lo que sea, eh, le hacíamos seña al bus de España que nos siguiera y nosotros le decíamos, así van a andar detrás de nosotros en el campo. Y cuando llegamos al camerino, pues el profe Uclés ordena a los suplentes que salgan al campo para que la gente descargue su furia y dicho y hecho, ¿va? Cuando los jugadores salieron, empezó la gente a gritar y todas cosas. Nosotros nos quedamos en Ellos el se comieron camerino. la gritada, ellos se Y comieron la gritada, los los suplentes. 11 que íbamos a jugar, estábamos en el camerino y, y en eso me llaman para ir a hacer el sorteo del campo al camerino del árbitro argentino Arturo Iturralde. Entonces ahí ya me encuentro con Arconada, se hace la rifa de la cancha, yo gano la cancha, gano el sorteo, perdón, pido la pelota porque nosotros teníamos siempre una jugada de inicio de juego. Si ganábamos la pelota, teníamos una jugada de inicio de juego. Y entonces ya ahí gané el sorteo, el árbitro me regala la moneda, me regreso al camerino, de lo más tranquilo. Yo siempre digo esto, yo hablo en el plano particular. Ese partido creo que fue el cúmulo de los 2 años de preparación. Yo me sentía bien físicamente, me sentía bien tácticamente, tenía ya idea de lo que íbamos a hacer. Eh, técnicamente, bueno, tenía mis condiciones y luego en la parte mental estábamos más que preparados para lo que se venía. Y de remate, hacemos el gol a los 5 o 7 minutos, mucha más, mucha más confianza. Hay un episodio que yo menciono siempre como anécdota, que cuando estábamos para entonar el himno, eh, en ese momento ingresa el rey de España, Juan Carlos, al estadio y entonan el himno de España pues en reverencia al ingreso del rey. Y yo volteo a ver hacia el palco, porque estaba frente a donde estábamos nosotros parados, y había un periodista, un fotógrafo del Gráfico de Argentina, que cuando yo volteo a ver me dice, indio, no mires para arriba porque te vas a marear. Entonces yo así de reojo lo volteé a ver y me puse a reír. ¿Ya? Ya sabíamos lo que iba a pasar en que nosotros salíamos. Y cuando empezamos el partido, pues yo le digo, para mí era como un entrenamiento, un partido sin ninguna presión, sin ninguna... Y así estaban el resto de mis compañeros. Quizás el más ansioso, lo voy a decir así sin saber a ciencia cierta, pero a mi criterio, quizás el más ansioso era Roberto, que en paz descanse, ¿verdad? El macho. Él desde la primera jugada le pega al arco, algo que no teníamos nosotros estipulado, y claro, él quería hacer un gol, pero a él sí lo miramos con más ansiedad, pero después el resto, lo que era Tile, con su frialdad, Cochero, eh, Jaime, Gutiérrez, Fernando, no digamos Gilberto, Pecho. Pero Pecho, es cierto que Pecho no era titular. Pecho entró no estaba para titular Pecho, ¿o No, sí? mira, no. Es que la historia es que el titular era Toledo. En todo el proceso Toledo fue titular, pero muchos quizás no recuerdan que en el último partido que jugamos acá contra México, Pecho juega como volante de contención. Y el profe tenía alguna idea. Durante la etapa de preparación que tuvimos en España, hicimos creo que 2 o 3 partidos con unos equipos de segunda, tercera categoría, y Pecho siempre entraba por Toledo, porque las cosas no andaban, y Pecho en todos esos partidos siempre hacía el gol con el que abríamos el marcador. Entonces, claro, me imagino que el profe, la intuición, se hizo una prueba se me escapa el nombre en este momento, donde Pecho pues salía en forma óptima en todos los niveles, y el biorritmo, se hizo la prueba del biorritmo y donde Pecho pues salía en plenitud.
Entonces, ahí es donde en la mañana, supongo, el profe tomó la decisión de hacer el cambio y que Pecho pues pasara a ocupar el puesto titular, que hizo un partidazo porque él se incrustaba como un tercer central, él, ¿cómo se llama? Sabía ir al ataque, aunque tal vez técnicamente no era bien dotado, pero tenía esa potencia como para poder superar en velocidad o en fuerza cualquier situación que se le pudiera poner enfrente. Habían jugadores de un buen nivel en esa selección, Gilberto, Macho, jugadores, el Tile, pero el gafete se lo dieron a Primi. ¿Por qué? El entrenador, para que le dé el gafete a alguien, es que tiene algo. ¿Por qué Primi tenía que ser el entrenador de esas, el capitán de esa selección? ¿Era el más centrado? ¿Era el más No sé. conciliador? Nunca se preguntó y nunca le preguntó al profesor Chelato. No, nunca le pregunté por respeto, él habrá tenido sus razones. Y después no lo hablaron. Después no. No. Yo, mira, los capitanes eran, cuando empezó el proceso, era Jaime, era Jorge Brand y Azulejo Bulnes. Eran los tres capitanes que se manejaban durante todo lo que fue la preparación, que jugamos unos partidos contra un combinado de aquí de Tegucigalpa, otro de la costa norte, que no nos fue bien. Después hicieron unos partidos contra México, que también perdimos los dos juegos. Después el partido contra, creo que fue con ya la Copa Fraternidad, con Cobán Imperial, contra el mismo Municipal, o era Jaime o era Azulejo. Pero cuando hicimos el otro una serie con Costa Rica, aquí empatamos creo 1-1, o ganamos, la verdad que no sé el marcador. Cuando fuimos el partido de vuelta a San José, después de la charla, el profe me llama y me dice, usted va a ser el capitán. Yo pues le dije, está bien, profe, no hay problema. Y desde esa fecha, creo que fue abril, por ahí, bueno, fue en el 80, pero a partir de esa fecha, yo fui el capitán de la selección hasta que dejé de participar con el equipo, justamente después del partido que se perdió con Canadá allá en San John. Así es que no, nunca me interesé por preguntarle al profe por qué tomó la decisión y por qué, inclusive cuando llegamos al Mundial, yo creía que Gilberto iba a ser el que iba a tomar la capitanía en relación a su jerarquía y que pues un jugador que tenía una presencia que podía pues también darle un plus a la misma selección. Ramón, hay un tema importante para cerrar el tema de jugadores que jugaron el Mundial de España 82. En Honduras, Ramón, solo cuando está en su apogeo, todo el mundo pone el ojo en las personas. En Honduras, en el tiempo de ustedes, no se ganaba un montón de dinero. No todos tuvieron la suerte de ser entrenadores, no todos tuvieron la suerte de tener una empresa. Hay muchos que viven el día a día. Muchos que viven el día a día. No digo que están aguantando hambre, no me refiero a eso. Pero en Honduras, los políticos, los que nos gobiernan, no importa del partido que sea, son mente corta. Cuando vienen de España 82, les dan bandera, los llevan a presidencial, o sea, son los reyes, los astros. Pero cuando ustedes como seres humanos necesitan, las autoridades siempre se le dan vuelta. Ya varias personas de la selección de España 82 han muerto. Está el indio Urquía en un asilo, me dicen, es que ahí está mejor cuidado, estoy de acuerdo. Pero no es el lugar para que alguien que le dio mucho a un país termine, Ramón. A mí me gustaría que su mensaje, porque vienen los de Sudáfrica, vienen los que ganaron Juegos Olímpicos, vienen los que ganaron medallas en Panamericanos. Aquí no solo hablemos de fútbol, hablemos de las personas que ponen en alto el nombre de Honduras.
Se olvida el gobierno, Ramón, y muchas veces muchos atletas andan dando lástima pidiendo ayuda porque el gobierno se olvida de ellos. No, mira, Alex, yo en este sentido tengo otro tipo de pensamiento y lo digo con suma claridad. Eh, no es obligación del gobierno, ¿cómo se llama? Poder subsidiar, si podemos decirle así, el, lo de nosotros que fuimos jugadores de fútbol. Hemos tenido, indudablemente, que salvando los tiempos, nosotros tuvimos un ingreso, indudablemente que nada comparado a lo que es ahora. Nos entregamos de lleno al país, pero por eso se me viene a la memoria lo que mi madre me decía: la mejor herencia que te voy a dejar es la educación, es una profesión. Muchos de nosotros creemos que el fútbol va a ser para toda la vida, creemos que nunca vamos a dejar de, de De ¿cómo se generar. llama? Más que todo de jugar. Y acordémonos que la herramienta del futbolista es el cuerpo, y ese con el tiempo se va desgastando, y mucho más si nosotros no cuidamos esa herramienta, porque nos dedicamos a otra cosa, no somos profesionales al 100%, no somos, como dicen, 24/7, que sé que después del entrenamiento tengo que descansar, que aparte de descansar tengo que alimentarme bien. Es cierto que en las condiciones nuestras el jugador pues no recibe mucho dinero para decir me voy a dar un buen plato de comida. Hay muchas cosas, pero yo considero que en la medida que nosotros hagamos conciencia, digo nosotros que fuimos jugadores, de que yo tengo que aprovechar el tiempo, porque el jugador no es para todo el tiempo, es el que más puede llegar a alcanzar son 20 años, por decir así. Y hay otros que pueden tener talento, pero duran 3 4 años y se les trunca y después dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo me pongo de ejemplo, por ejemplo, cuando yo me retiré, que me retiré por la lesión, yo, bueno, tengo mi profesión de perito mercantil, no terminé ninguna de mis 2 carreras en la universidad de licenciado en educación física ni contaduría pública en la Universidad Nacional, solo la inicié y después no continué. Pero cuando yo terminé mi carrera de jugador, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Gracias a Dios me salió lo de entrenador y ahí empecé pues a, a consolidar una profesión que con el tiempo, bueno, logré, gracias, vuelvo a decir nuevamente, a los valores de que me enseñó mi madre. Voy a contar algo pues así. Mi primer salario en Motagua era 125 lempiras. Y mi mamá me decía, de estos 125, vos tenés que aportar a la casa el 50%, porque tenés que ayudar a pagar la energía, tenés que ayudar a pagar esto, tenés que ayudar a pagar otro. Yo Le dormía enseñó en un cuarto, responsabilidad. exactamente, yo dormía en un cuartito que ella había mandado a hacer. ¿Verdad? Yo tenía mi cuarto aparte, tenía mi televisor, tenía mi refrigeradora, tenía todo, porque decía, si el día de mañana me caso ya tengo algo. ¿Verdad? Y entonces me decía, como ya tenés eso, está consumiendo energía, así que va a contribuir con la casa. Entonces, 60 lempiras, de esos 65 que me quedaban pendientes, me decía, ahorre el 50%. Se ahorraba 30 lempiras y me quedaba con 35 lempiras, que era lo que me tenía que durar el Todo el resto mes. del mes. ¿Verdad? Y a eso le agregábamos los premios que podíamos recibir, que eran 20 lempiras en aquel tiempo por empate, 40 por gane, o 15 por empate, 30 por gane, según la negociación. Entonces, ella me enseñó el hábito del ahorro. ¿Verdad? En la medida que yo iba ganando, pues iba ahorrando, y esto de alguna manera me ha servido en los momentos difíciles como el de ahora, para poder, y a veces mucho no pensamos eso, vivimos el momento, y yo le digo, no es una obligación del gobierno. Okay. Que usted me menciona a los políticos, bueno, es su modo vivendi, es su manera de poder sacar provecho a esa actividad, pero yo en general más creo que si nosotros nos preparamos como jugadores para lo que puede venir el día de mañana, no va a haber necesidad de llegar a estas instancias como la que vivió Macho, como la que han vivido algunos otros compañeros de profesión,
y uno tiene que estar preparado para cuando las cosas no sean color de rosa. Ramón, su primer sueldo 125. Sí. ¿Y su último sueldo en Motagua? Mi último sueldo no, bueno, Motagua, yo jugué en Motagua, mi último salario fue, creo que 1.500 lempiras. O sea, eran bajos los sueldos. Ojo, y me imagino yo que Primi era de los mejores pagados. Sí, no, perdón, vamos a ver. Eran 1.800 lempiras. Por eso le digo, 1.800. pero usted era como de los mejores pagados. Sí, sí, en ese tiempo era, bueno, no sé, pero cuando nosotros clasificamos para el Mundial, era 1.800 y quizás llegando a, yo creo que gané 2.500 en Petrotela. Allá fue donde más ganó. Ahí terminé Sí, mi juego como futbolista. Bueno, en El Salvador con Águila, con Alianza, bueno, allá era pagaban en colones, pero en cuanto al cambio venían siendo 800, $900, que aquí eran lo mismo, eso, mucho dinero. 1.800 lempiras eran eso. Okay. La verdad que yo nunca me caractericé por cobrar. No, lo que yo me refiero es los sueldos que ganaban en aquel tiempo, que no era un montononón de dinero, a eso me refiero, Sí, sino que sí, tenían que ser buenos administradores para lo que usted dice, para asegurar una vejez. Bien, cambiando de tema, Ramón, que vamos dándole tema. Motagua no consigue nada, Motagua no arregla nada. Solo derrotas, 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 campeonatos perdidos, campeonatos perdidos. Le ponen los ojos a Ramón Enrique Maradiaga y le da un giro al Motagua y vuelve a ser ese Motagua protagonista que sus aficionados les gustaba ver. Cuéntenos esa historia, cómo cuando lo llaman para que sea el entrenador del Motagua y después ganar todo lo que ganó en ese tiempo que estuvo en su primer llegada. No, bueno, cuando yo me retiro en el 91, en Petotela, ahí es donde me hago la pregunta, ¿y ahora qué hago? En ese momento, pues yo ya tenía título de entrenador, porque estando en el España en el 90, a mí don Sergio Amaya, paz descanse, me dice, mira, están dando un curso de entrenadores, anda. Y le digo yo, pero los jugadores no pueden dirigirlo. No, me dice, yo ya cambié eso, me dice, ahora los que están activos pueden. Entonces ya me fui, la verdad que yo no pensaba ser entrenador, yo pensaba ser comentarista deportivo. Y entonces cuando ya me da la opción de eso, de entrenador, bueno, tener el título, me habla el deporte progreseño, me habla que me habla el profesor Uclés para que llegue en vez de él a dirigir. Ahí duró 2 meses, luego me cancelan de ahí del deporte progreseño y paso a dirigir aquí en Liga Mayor un equipo que se llamaba Nacional, que lo manejaba Ricardo Álvarez. Pues tenía una semana de entrenar. Cuando voy a empezar la segunda semana, un lunes, llega él al Grichiche justamente y me dice, no, perdón, cuando regreso del deporte progreseño, me hablan yo pido una ayuda al Estado Mayor para ir a un seminario de FIFA a Costa Rica. Entonces me dicen, sí, te lo vamos a dar, pero con la condición que cuando vengas es a trabajar al Real Maya. Al Real Maya. Y entonces, no, con gusto les digo yo, fui, regresé, y cuando ya hablé con Ricardo Taylor, que era el director deportivo del Maya, me dice, aquí están estos 60 muchachos que han venido a prueba, entrenarlos. El preparador físico era un cubano, Roberto Hernández. Y ya pues fuimos ese día, y al día siguiente, cuando regreso, me llama Ricardo Taylor a la oficina y me dice, mira, me dice, ya no vas a seguir, está fuera. Y ya no hay ningún compromiso con las Fuerzas Armadas. Me dice, ha sido
el tiempo récord de permanencia en un equipo, solo un día. Un día. Y de ahí es cuando me llama Ricardo Álvarez para ir ahí a trabajar. Trabajo una semana y el lunes de la siguiente semana llega él al Birichichi y me dice que hablan de Camosa. Andá, me dice, allá porque quieren hablar con vos, pero y el entreno, no andate, me dice, andá. Entonces ya me fui. Llego ahí a Camosa, a la oficina, y Eddie me dice, tenés, en otras palabras, me dice, tenés valor para agarrar el Motagua. Yo sí, le digo. Bueno, presentate mañana, me dice, allá por Parque Finlay, teníamos la sede, y mañana empecé a entrenar. Entonces ahí fue cuando ya empecé mi etapa, 93, salimos subcampeones, es cuando sale campeonísimo España. Al siguiente torneo quedo fuera por victoria en la semifinal de cuadrangular. Salgo de Motagua, me voy a Maratón, también me elimina Victoria en semifinales. Y de ahí pues es cuando tomo la selección del 95 para Francia. Y después regreso en el 97, que es cuando ya hago el cambio generacional y empiezan los títulos, los dos primeros de los torneos cortos contra España y contra Olimpia. Y después sigue ese proceso que lo maneja Pepe Treviño, lo maneja Chito y lo cierra Gilberto. Así es que eso fue el inicio mío y que gracias a Dios pues se dieron esos resultados. Ahí Ramón Maradiaga se hizo un nombre y se volvió un técnico de respeto en Honduras, porque hablar de Primi en Honduras, siempre dicen después de Chelato Primi, por el respeto a don José de la Paz Herrera, siempre dicen después de Chelato Primi, lo dice mucha gente. Quiero que me cuente, porque la primera vez que se le gana a México en Honduras fue en el Estadio Morazán, y el técnico era Primi, y Primi creo que eran sus primeros partidos que dirigía con la selección nacional, y viene y le gana a México con un equipazo México, y no solo le gana, Primi, lo baila, porque hay que decir lo que es. México se pudo haber comido la goleada de la historia ese día. Sí, bueno, mira, yo en el 96 estaba preparando a Maratón para el siguiente torneo, cuando como a las 12 de la noche me habla el ingeniero Abudó para decirme que me espera al día siguiente aquí en Tegucigalpa. Creo que él me habló el viernes, que yo tenía que estar el sábado acá, porque el domingo jugaba Honduras contra Costa Rica, un partido amistoso. Que si yo, que él me estaba nombrando técnico de la elección y que quería que yo fuera. No me preguntó si quería, no me dice, venite, ya te Vos nombré. sos. Sí, ya hablé con don Chepe Yacamán, me dice, y está. Entonces, claro, al día siguiente yo hablé con don Chepe, me dice, sí, ya está hablado, me dice, andate. Entonces me vine, estaba Gilberto, había quedado a cargo en vez del técnico Rosaguede, creo que era el técnico, y en ese sentido, pues hablamos con Gilberto, estábamos ahí en el Hotel Alameda, y ahí pues hice la primera charla, les dije, bueno, miren, voy a poner este 11, orientado por Gilberto, que era el que los conocía, y creo que se empató con Costa Rica acá. A partir de ahí, pues, eso fue en agosto, creo que como el 15 de agosto. Bueno, al mes era el primer partido contra Jamaica, que perdimos 3-0 en Kingston, pero en ese lapsus de Costa Rica a Jamaica hicimos una gira a Estados Unidos para jugar con Guatemala. De regreso jugamos contra El Salvador, que le ganamos creo que 3-0, y eso fue todo. Tres partidos previo a la eliminatoria, y ahí pues ya fue cuando se pierde con Jamaica, viene el partido de regreso acá en Tegucigalpa y en San Pedro, perdón, y es cuando aquí tengo que mencionar, por ejemplo, al ingeniero Abudó, que en el aeropuerto de Kingston me dijo, mira, tenés todo mi apoyo, si tenés que hacer cambios, hacelo, que yo te voy a respaldar. Y ahí fue cuando yo tomo la decisión de renovar el equipo, de poner ya a Amado titular, de poner a Tyson, de poner a
a Alex Pineda, Cristian Santamaría, de poner a Nerling, de poner a Basilio Zapata, cambiar el equipo. El Flaco Pineda. Sí, sí, entonces ahí se le gana a México, como bien dice, jugando bien. Se le pudo haber ganado por mayor de diferencia, pero sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Ganarle a un gigante, como digo yo, México, pues aquí venía, ganaba con facilidad. Y recuerdo un día antes del partido, cuando se hizo el congresillo, yo estaba con Bora y empezaron a hablar ellos ahí en el congresillo de las medidas de seguridad, que un anillo, que otro anillo, que lo otro. Y entonces me dice Bora, Primi, me dice, ¿y los tanques cuándo van a salirme? Entonces yo me puse a reír porque él, como decía que tantos anillos de seguridad y los tanques, entonces le digo, no, los tanques los va a tener mañana en el campo, porque los vamos a... Entonces él se puso a reír y eso, pero la verdad que fue una bonita experiencia. Ramón, esto yo lo recuerdo y lo tengo que hablar, porque a mí me gustaría saber lo que pensó Primi. Honduras para la eliminatoria de Corea y Japón, equipazo. Yo no le puedo hablar bien de la de España 82 porque yo no la miré, pero de esa selección, todas las que he visto, para mí, esa ha sido la mejor selección que ha tenido Honduras, a título personal. Sí. La injusticia para mí, se lo digo, la injusticia para mí, no se clasificó y a ese equipo, Ramón, lo enterramos, a ese equipo lo fundimos, a ese equipo lo pusimos de lo peor, de ladrones, de vendidos, de todo para arriba. O sea, ahí se le olvidó de que contra Trinidad y Tobago en San Pedro Sula los postes no permitieron que jugara una hora que el sol... O sea, olvidémonos del entorno, sino lo desagradecido que somos y lo vulnerable que es al momento que el deportista tiene que saber, porque yo recuerdo que decían que hasta cheques habían visto que le habían dado a ustedes. ¿Qué pasó por la cabeza suya después de escuchar toda esa... Yo digo un montón de estupideces por parte, ojo, hasta de muchos periodistas. Bueno, por mi mente lo que pasó, pues, un sentimiento de dolor. No hablo de rencor, sino que de dolor, porque yo no puedo decir la palabra injusto, sino que simplemente creo que fue una reacción, y no hablo de la gente, porque la gente fue envenenada, la gente fue alimentada, y yo sé pues, de parte de quién se inventaron pues esa información de que nos habíamos vendido, pero indudablemente que lo que más queda en mí es el hecho de que el no haber cumplido un objetivo que indudablemente era el ansiado, fue como para no sepultar a los jugadores, porque los jugadores prácticamente quizás el enojo pudo haber durado una semana, más que todo lo que cargaron contra mí, de esto y lo otro. Yo no podía salir a la calle porque venían una serie de insultos, pero bueno, todo eso a mí en cambio me fortaleció, porque indudablemente, como dicen, el que no nada debe, nada teme, y yo pues seguí al frente. Yo simplemente entendí lo que era la decepción de la gente, porque todos aspirábamos, yo más que nadie pues aspiraba a clasificar. A clasificar, lo que a mí me iba a consolidar. No solamente, mire, yo tengo una palabra tan presente del licenciado Lisandro, que me decía, profe, si nosotros clasificamos al fútbol, vamos a ser los reyes de Honduras y vamos a cambiar toda esta estructura. No sé qué planes tenía él, pero me daba la sensación de que era para mejorar todo. Y me queda esa tristeza porque él me apoyó bastante, pero más que todo, pues el hecho de que un solo objetivo, una sola meta, pues echó a la borda el haber sido subcampeón en Winnipeg, haber sido todo. Sí, todo, la clasificación a los Olímpicos, todo lo que se pudo haber hecho.
pero vuelvo a decir, nuestro medio, nuestra cultura es del resultado, no es de ver un trabajo, sino que ver el resultado, y ese resultado, claro, frustró a mucha gente. Yo por lo menos me hubiera consolidado como entrenador, no sé, la plata que hubiera ganado de premios, la que tenía ya prevista para poder disfrutar con ese dinero de lo que es lo que no pude haber hecho con ese dinero que tenía de premio, pero bueno, las cosas no son para uno y simplemente pues resignarme de que sí hubo dolor, no, vuelvo a decir, no rencor, dolor por la manera como quisieron justificar algo que no se dio en la parte futbolística. Primi, pero es que el dolor de Corea y Japón, y luego nos trae el dolor cuando se va para Guatemala, que también nos deja fuera, también nos deja fuera de... Ahí Primi Maradiaga demostró que es un profesional, que él defiende su trabajo a capa y espada, y eso hizo ver muy bien a Primi. Incluso se aplaudió a Primi en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, yo lo recuerdo. Pero también Primi nos arruinó un mundial dirigiendo a Guatemala porque Ramón Maradiaga eliminó a Honduras. No, no, Alex, mira, ayer justamente comentaba eso, porque me hicieron la misma pregunta. Y yo les digo, nosotros jugamos los dos partidos. Aquí se empató 2-2 y ya se ganó 1-0. Le ganamos 4 puntos A Honduras. a Honduras. Honduras con Canadá empató los dos partidos. Y fueron 4 puntos también. Honduras con ganarle aquí a Canadá estaba clasificado. Y no ganó. No ganó. Entonces, yo cumplí con mi deber. Yo cumplí. Y una de las cosas que la acaba de mencionar, y a mí se me había pasado por alto, es el hecho que cuando nosotros llegamos a San Pedro Sula, la gente cuando nos vieron que íbamos en el bus, nos hacían señas de que nos iban a ganar 4-0, 5-0, ¿verdad? Y cuando llegamos al estadio, al día del partido, yo saqué a los jugadores al campo, les dije salgan para que la gente descargue su furia, y yo me fui a poner en la portería norte, y la gente nunca tuvo una expresión en contra mía. Ya yo dije, van a reaccionar, yo voy a ir a que me digan todo lo que tengan que A que me decir. maten, a que me maten. Y, pero la verdad que no hubo ninguna reacción de la gente. Y lo más maravilloso es eso que usted dijo. Después del juego, cuando el bus salió, la gente empezó a aplaudirnos. Nos empezó a reconocer el trabajo que habíamos hecho. Y eso para mí fue más que agradable. Entonces, pero eso también, profe, le dice que el aficionado no se tragó todo lo que se dijo. Que al final el aficionado confió en Ramón Maradiaga, que no es lo que mucha gente hizo una campaña en contra de él. por eso lo dije, Alex, por eso lo dije. Yo sé de dónde salió y eso lo trasladaron a la gente que dolida por lo del resultado, se creyeron todo eso y como te digo, yo salí a la calle y era solo insulto, ¿va? Pero si hay algo de lo que yo me siento orgulloso es de los principios que me enseñaron mis padres, y esos principios de alguna manera son reconocidos por la gente, porque cuando yo salí a la calle después de que pasó todo eso, la gente todavía me habla de eso que usted dice, de la selección esta del 2000 y de muchas cosas que pudieron haber sido diferentes, pero bueno, como siempre lo digo, lo que no es de uno, no es de uno. No me correspondía ir a una Copa del Mundo y bueno, eso queda en historia de lo que pudo haber sido. Ramón, ya estamos ya por terminar la plática. Hablemos, ya pagó el castigo, ya puede volver a entrenar. ¿Está listo para dirigir o falta algunas cosas que hacer? Sí, en cuánto tiempo sí, estoy listo, pero queda la otra parte que es la multa, la que hay que irla pagando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, y que yo también pueda optar a tener ya ingresos.
¿Se le ha acercado a algún equipo? No, no. Todavía nada. Profe, si le volvieran a dar la selección de Honduras, ¿está dispuesto a volver a trabajar con la selección? No, en este momento no puedo hablar porque hay un técnico. No le digo no hoy, no mañana, sino que si se le volviera a dar la oportunidad de ir a trabajar con la selección, ¿lo haría de nuevo? No, Alex, no soy para hablar de cosas subjetivas. Okay. Todo tiene su momento. Si se llega el momento, pues habría que analizar, pero tampoco le digo no, ¿verdad? Pero habría que esperar que se llegue ese momento y ahí saber tomar la decisión. ¿Qué piensa de Diego Vázquez? No, que está haciendo un gran trabajo en Motagua y que por mérito, pues ha logrado afianzar a un equipo. ¿Motagua es el equipo de sus amores? Sí, es un equipo que tengo simpatía. Primi, yo me acuerdo de dos cosas. Ramón, yo me acuerdo de dos cosas que yo las tengo grabadas aquí. Una vez que le ganaron al Olimpia, que usted brincó con una emoción así, que daba vueltas de la emoción, que fue un golazo. Yo me acuerdo que fue un golazo el que celebró. Y otra vez cuando con Maratón eliminó al Motagua, que él brincó de una emoción. O sea, yo soy claro que una vez que usted anda la camisa del equipo que sea, va a defender esos intereses. Pero también hay momentos de emoción, Ramón, cuando el entrenador se emociona de esa manera. No, mire, esas son las cosas que uno, o yo por lo menos no entiendo, no digo uno, yo no entiendo, porque sí sé a qué partido hace referencia de Olimpia. El gol lo hace Leverón, faltaban creo que como 5 minutos para terminar el partido. Ese triunfo a nosotros nos ubicaba en la primera posición en las 2 vueltas regulares, pero cuando yo celebro, y esto lo acepto, lo celebro en forma eufórica, dándome vuelta hacia las graderías de silla, y empiezo a hacer el gesto de gol con los 2 brazos. Pero lo que la gente no sabe es que en la parte de arriba de palco había un aficionado haciéndome gestos. Ok. Cuando yo volteo a ver hacia arriba y lo miro a él, que yo lo digo así en forma de gracia, que yo creo que si hubiera habido un tobogán, ese aficionado se hubiera tirado desde allá a trompearme, ¿ya? Porque con la forma como yo lo miraba haciéndome los gestos, yo cambié y empecé a hacer ya otro tipo de celebración. Indudablemente, y lo digo, mira, hay un Dios que sabe, que yo no sabía en ese tiempo dónde quedaba el palco de Olimpia. Sí, es que somos perros para especular, somos perros para especular. Por eso, pero como estaba casi en una dirección enfrente, paralela, enfrente. casi enfrente, no, sí. Porque después al día siguiente que yo fui a entrenar, me dijeron, ahí está el palco de Olimpia, está a un costado. Sí, al ladito está. Sí, a mano izquierda, entonces, dije yo, bueno, ya, pero ya estaba todo publicado, que había celebrado todo esto y lo otro, que era contra la banca de el palco de Olimpia, cosa falsa. E inclusive un día encontré un hotel aquí por el Boulevard de Suyapa, encontré un dirigente de Olimpia, el doctor Miguel Cisnero, y yo le dije, mire doctor, yo quiero aclarar una cosa. Ya le expliqué y me dijo, no se preocupe. Como yo no tenía acceso para ir a Canal, le dije, mire, dígale a don Rafa que no fue con esa intención. Y luego lo otro, lo de Maratón, mire, la celebración, yo estaba castigado. A mí me habían expulsado en el partido en San Pedro Sula y yo estaba en el palco. Pero cuando termina el juego, que se elimina a Motagua, Motagua venía invicto con Pepe Treviño, le ganamos 2-0 aquí, creo. Cuando bajé a la cancha, la gente que quedó, porque estaba lloviendo, la gente que quedó ahí me empezó a saludar, a felicitar y todo. Pero claro, hay una satisfacción por un trabajo, pero no por el hecho de que sea como revanchismo ni nada por el estilo. ¿Está bien su relación con la directiva de Motagua? ¿Siguen siendo amigos? No, yo tengo ya mucho tiempo de no tener ninguna comunicación con ellos.
Profe, pero usted está entrenando niños. Ahí está Iker, el hijo de mi amigo Jairo Martínez. Yo sé que lo tiene para que, como él dice, para que entretenga. Pero eso es un tema que quiero que me lo diga rápido. Aquí no se están trabajando las ligas menores, profe. Como deberían de. Es que mire, es que yo no sé, tengo otro concepto. Estoy trabajando con una academia, porque ahí está mi hijo. Ahí tengo un hijo mío de 13 años. A raíz de que se quedaron sin entrenador, me pidieron la cooperación. Justamente que tendría 3 meses de estar trabajando con ellos antes de la pandemia. Y en ese sentido, pues yo siempre he creído, y lo digo así abiertamente, si nosotros como padre, yo meto a mi hijo a jugar, yo no tengo por qué esperar que la federación me dé zapatos, que me dé uniforme. Y yo pongo un ejemplo que no sé si será algo similar. Si yo meto a mi hijo a la escuela, el gobierno no tiene por qué darme el uniforme, no tiene por qué darme los zapatos. El gobierno tiene el deber de darme el maestro, una instalación y el maestro. Entonces es lo mismo en el fútbol. Aquí nos conformamos con darle uniformes a los equipos, cuando lo ideal es darle entrenadores capacitados para formar a los niños. Aquí muchos, y yo entiendo el ego que tenemos, yo quiero ser campeón, pero no vemos la forma como ser campeón. A veces insulto al niño, le digo, mira, metele. Y a mí me ha tocado ver en eso que ha acompañado a mi hijo, escuchar a entrenadores la manera como le gritan a los niños cuando piensan que son adultos, y los niños para que jueguen, ¿verdad? Y como usted bien dice, pues ahí está el hijo de Jocón, este el hijo de Jairo, el hijo de Miguel Castillo. Sí. Exactamente, Miguel Castillo. Y yo, pues, cuando estaba Páez, yo le daba material, mira, esta es la manera como se tiene que trabajar a los niños, que ellos se diviertan, que encuentren que esto es un juego, que no hay que presionarlo, inclusive a los mismos padres, orientarlo, mire, ustedes no tienen por qué estarle presionando al hijo, al niño, déjenlo que se divierta, tantas cosas, ¿va? Pero primordialmente yo considero de que aquí lo que se debe buscar es tener mejores instalaciones y técnicos capacitados para poder darle la verdadera formación a los niños. Bien, antes de despedirnos, profe, quiero invitarlo a cuando le den ganas de una hamburguesa, la piden Tegus Burger al 33 93 90 75. Tegus Burger 33 93 90 75. Si se le arruinó el celular, si tiene problemas con el celular en esta pandemia, se lo van a dejar a su casa, se lo van a reparar en su casa. Chicocel, le doy el número 9688 3417. 9688 3417. Las mascarillas y los protectores y las gorras y todo eso que se está usando en esta pandemia, llame a Serivortex al 9813 3553. Serivortex 9813 3553. Y las mejores sopas de Tegucigalpa, sin duda alguna usted se las toma en Tarimas. Pida la sopa de marisco, la sopa de frijoles, el tapado lanchano, toda la sopa que usted quiera en Tarimas. Búsquenlos en Facebook y ahí haga sus pedidos. Yo le agradezco mucho, profesor Ramón, esta entrevista que me ha dado. Hubo mucha gente conectada. Antes le voy a leer un par de mensajes, todos expresándose bien de usted. Vamos a ver, dice, bueno, vamos a irnos desde arriba. Saludos al profe Primi, un aprecio muy grande para un gran ejemplo a seguir. Saludos desde Maryland. Uno de los mejores, el Primi. Saludos desde San Pedro Sula. Saludos, profe. El que tuvo la dicha de tener la generación dorada de la selección de Honduras es un crack. Hola, saludos desde San Diego, California. Cuídense mucho. Alex, buen programa. Los miro desde Miami. El mejor técnico de Honduras, Grande Glorias, nos ha dado el Primi. Saludos desde Houston, Texas. Saludos, Márquez. Miré toda la preparación en Valle de Ángeles. Nunca olvidaré, después salieron para España. Dormían en unas colchonetas. Mire, bueno, dice el mejor técnico de Honduras. Saludos, Rimo Catracho, qué bueno que se acuerden de los que nos dieron grandes alegrías en el fútbol.
Me dolió cuando Primi se fue de Motagua. Saludos, profesor Maradiaga, leyenda del Motagua. Primi es, vamos, adulto, que, bueno, no entiendo el mensaje. Viva Primi. No creo que el Primi se haya vendido. Él es muy humilde. El mejor era el Motagua. Bueno, ya hablan de lo que pasó en El Salvador, que usted por defender una causa terminó saliendo castigado. Pero bueno, de esos temas no. Que vive el Motagua. Saludos desde Houston, el mejor técnico de Honduras. Qué lástima, se ve que es bien humilde. Saludos, Alex, muy buena entrevista. Ramón, con las ondas de Hule, no sé si pegaba, No, si era bueno con las ondas con de la Hule. onda, mira, jugaba gallito con las chapas. Ajá, que le hacía así. Que una aplanaba las chapas, le hacía Y los le abría hoyitos dos hoyitos para jugar el gallito. Ajá. ¿Sí? Así es. Jugaba Rayuela, jugaba Maule, jugaba el Jax, el que tiraba uno de agarrar ¿Cómo se llamaba uno que le daba la pared así a la que cayera más el tejo? El Creo que se llama el tejo. El tejo, sí. Bueno, si el tejo también era en la tierra, para sacar había 10 centavos y taca, a ver si lo sacaba uno del ¿Quién lo del llegaba centro. más largo de la raya? ¿Quién lo llegaba más largo? Ah, y también jugué ese. Tantas cosas que se disfrutaron en esa infancia que, ay, qué difícil que vuelvan. Que yo digo, Ramón, solo en los pueblos se vive, porque en Tegucigalpa, mis hijos, yo le compré un trompo a Adrián y está de adorno. Por más que quise. El enchute también. Y se acuerda cuando uno le ponía el trompo, el cáñamo, y le hacía, a ver a quién se lo rajaban primero. No, el enchute, por ejemplo, eso del hilo, se forraban con alambre y después andar con el enchute ahí tirando hasta engancharlo. Otra, las cometas. Acá les dicen papelotes, cuando nosotros decíamos cometa. Bueno, los telegramas que se mandaban por los cometas también, que se el ponía... papel que se le amarraba, que se fuera para arriba. Así es, todas estas cosas, bastante agradables y bueno, primero agradecer también los mensajes y mándenme todos esos números para que algo vamos a necesitar de todo eso. Sí. Ramón, le agradezco, oye. Bueno, Alex. Saludos, Alex, y gracias por la invitación. Alex. Permíteme, Nicolás, antes, porque hay gente solidarizándose con lo de el Macho Figueroa. Dicen, dámele el pésame a Ramón Maradiaga, porque yo lo dije hoy en una publicación ayer o antier lo dije en una publicación de Facebook. Estos siguen siendo familia, estos se siguen reuniendo y estos se comunican como que son hermanos. Y de verdad, no, yo se lo digo, yo también le doy el pésame por su amigo, por su alero del alma, porque así siento yo que se llevan ustedes. Y nos dolió mucho la partida de Roberto el Macho Figueroa. Sí, lamentablemente, pues es el sexto que se nos va. ¿Cuáles son nosotros, Ramón? ¿Cuáles son nosotros para recordarle a la gente? Aquí solo, bueno, pensamos en los 4 que se han ido de las que fueron parte del Mundial, pero yo hago referencia de los que empezamos desde el 80, que es el caso de Hernán García, Piccini, Toledo, Drummond, Roberto Bailey y ahora Roberto Figueroa. Así que son 6 hermanos que se nos han ido y que poco a poco nos vamos a ir reuniendo, ¿verdad? Porque para armar un buen equipo allá. Ya vamos a ir a arrumbarla. Pero la verdad que sí, con un pesar grande de alguien que como ser humano pues siempre dejó una buena estela, y nos queda ese grato recuerdo de no voy a hablar de la parte futbolística, sino que de la parte humana, porque tenía empatía, tenía ese don de nobleza y un desprendimiento para poder pues agradar a los semejantes. Lamentablemente pues se nos está adelantando y que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Nico. Alex, antes de que nos vayamos y puchica, felicitarte por esta gran entrevista y pedirle un gran favor a profesor Enrique Maradiaga. Si se le abren las puertas en el Honduras Progreso, profe, agárrelas. Necesitamos revivir ese equipo. ¿Qué tal este? Necesitamos revivir ese equipo, profe. No nos dejes solos. Ahí está Julio Rodríguez.
Están ahogados, profe, es que están ahogados estos, no quieren quedarse sin equipo. Sí, hombre, queremos ver la luz otra vez, hombre, profe, ayúdenos. Gracias, Ramón Enrique, gracias, profe, Saludos. gracias, Nicolás, gracias, Honduras. Mañana estaremos hablando con Relly Maradiaga sobre esos bonitos reportajes que hace y estaremos hablando del lado humano de este muchacho que ha incursionado en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Honduras. Recuerden, 9 de la noche, Ritmo Catracho Televisión con la entrevista del día. Hasta la próxima.